Tenemos esta entrada aquí que le hemos tomado. Después de un análisis exhaustivo, siguiendo el precio desde aquí hasta abajo, tenemos esta zona de orden de calidad. Pero primero vamos a explicar en una hora qué es lo que tenemos. ¿Ok? Pues el precio lo que hizo fue pues empezar a caer, caer, caer. Quebró este punto de aquí, es una ruptura. O sea, estamos en una estructura bajista micro en ese momento, porque en realidad estamos pues en una estructura alcista, ¿eh? Pero en el micro estamos así, bueno, sí, 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 estaba subiendo, pero luego quebró. Luego retrocedió y boom, continuó el quiebre, ¿no? Entonces, ahí estábamos. Estábamos en una estructura bajista interna, ¿no? Micro. Entonces ahora lo que nosotros veríamos pues es comenzar a marcar nuestras zonas, comienza a marcar esto porque a partir de ahí el precio tocó y bajó. Ese es un orden de notificación, orden de calidad donde el precio reaccionó. Ahí me gusta mucho ver qué hizo el precio, ¿no? Qué rastros comenzó a dejar, dónde empezó a reaccionar para de esta forma ver más o menos dónde el precio podría reaccionar, ¿no? Por ejemplo, tenía marcado este punto donde el precio podría retroceder y comenzar a caer, pero eso ya depende mucho de la acción del precio, pero igual tenemos que tenerlos marcados. Ahí están los puntos, este fue el punto de ruptura de quiebre donde el precio, pues, pudo ser muy fácil que retroceda hasta aquí y empezara a caer. Pero ¿por qué yo tomé una entrada de ahí? Vamos a ver ahora, vamos a ir a 15 minutos, vamos a ir a 15 minutos y lo que vemos, pues aquí es más claro el ahorro de calidad. Vemos que el precio quebró aquí, aquí tenemos un proceso, tenemos una zona de confluencia donde mira, ahí habían compradores, compradores. O sea, es una zona donde hay bastantes compradores, incluso aquí el precio sube y pues aquí empieza a caer, el precio cayó hasta aquí. Entonces nosotros podemos sacar pues una media, ¿no? Más o menos donde yo estaba aquí y podemos ver que pues quebró con más del 50%. Entonces el precio puede llegar hasta el 50 y 61, que es el logro de mitigación que tenemos ahí marcado. Entonces ahí está esa zona. Y pues estábamos viendo que el precio estaba haciendo un patrón y que se puso más claro en este punto. En este punto estaba mucho más claro, pero no tenía una lógica como tal para ingresar. Ahora voy a explicar por qué. Pero mira, estaba en pulso, retroceso una vela y cae. Luego retroceso una vela, se ve verde y luego cae. Retroceso verde, luego cae. Retroceso y luego cae. Retroceso y boom, ya está. Entonces yo la verdad quería entrar en esta vela en ventas, pero no vi los puntos óptimos para ingresar. Era aquí. No vi los puntos óptimos para ingresar. O sea, ¿dónde pongo mi entrada? ¿Dónde pongo mi stop loss? Básicamente era así, ¿no? Así, un stop loss más o menos por acá, ¿no? Viendo. Y pues uno a uno como siempre. Entonces, si hubiera dado bien, pero no, no, no es. No me da mucha confianza a mí en lo personal esta clase de patrones, sin mucha lógica para poner stop loss y take profits. Bueno, ya luego de que ya se formó el gráfico, obviamente ya le busqué en una lógica y la lógica sería esta mecha. Podría ponerlo pues así, ¿no? En esta mecha de aquí, pero a mí me gustan mucho las mechas, bueno, las velas así, no sé, aún no lo explico por qué, pero según mi experiencia me gusta mucho en este caso ponerlo ahí, ¿no? Porque puede reaccionar acá, pero puede subir hasta acá, puede reaccionar en esta mecha y tal vez me salve ponerme stop loss hasta acá y no hasta aquí en esta mecha, porque puede que el precio suba hasta aquí, rebote en esta mecha y luego caiga. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Pierdo. Entonces, por eso yo lo pondría por ahí. Así me explico, pero bueno, mi experiencia me ha hecho tener buena vista en esas cosas. Entonces, bueno, esa hubiera sido una pequeña venta, ¿no? Pero no se realizó porque no vi los puntos óptimos para ingresar. Y bueno, ahora lo que teníamos, pues, comenzó el precio a querer cambiar de dirección, porque aquí se retrocede, luego se impulsa nuevamente y luego pues hace un quiebre estructural. Usualmente los patrones suelen durar 3 veces. ¿Ok? Aquí duró muchas veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero yo no cuento estos de acá porque fueron antes de la ruptura. Cada vez que el precio quiebra algo y hay un patrón,
el patrón automáticamente cambia. En este caso cambió. ¿Sabes por qué? Porque hubo uno, dos, tres y tocó una zona interna, un order block tipo cero, un order block ahí. Entonces tocó el order block y por eso cambió y además porque ya tenemos uno, 2, 3 y no 5 porque pues como digo, después de que llega una zona cambia, porque acá llegó una zona y ¿qué pasó? Cambió el patrón, ya no fue el mismo, el patrón cambió, o sea, ya subió, pero tenemos fuerza vendedora y tenemos un patrón de ventas a nuestro favor. Y usualmente con un simple cambio de patrón no hay como un cambio como tal alcista. Y además, pues, mira, un impulso, un retroceso, y el impulso puede ser hasta acá, ¿sabes? Y que el retroceso sea así, y que continúe la estructura bajista. O sea, esto tiene lógica, ¿cierto? Y esto es en 15 minutos, una temporalidad más importante que de 5 minutos, porque en 5 minutos, ¿qué vemos? Pues un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un quiebre estructural. Pero es que es un quiebre estructural incluso no de 5 sino de 1 minuto. ¿Entienden? El quiebre estructural se ve en 1 minuto. Ahí está el quiebre estructural. Pero si nosotros trazamos en 15 minutos, que es donde se ve mejor, en 5 también se ve, pero en 15 se ve mejor, que sería así, impulso, retroceso, impulso. ¿Por qué? Porque solo es una mecha, o sea, ¿por qué trazar hasta ahí, no? ¿Por qué trazar hasta ahí, luego retroceder y luego impulsarnos? Hasta aquí era y pues el retroceso era hasta ahí y un posible impulso, o sea, seguía la estructura bajista. No había ningún cambio. Y los que pues comienzan a operar en 5 minutos, en 1 minuto, podrían haber visto un cambio e ingresar en compras. Incluso aquí, cuando vieron esta presión compradora. Pero simplemente esta ruptura nos estaba confirmando el impulso bajista que continuaba. Y pues yo no simplemente llegué aquí e ingresé en venta, sino esperé debilidad. ¿Por qué? Porque aquí el precio que nos hizo un patrón de ver envolvente. Y luego pues el precio trató de subir, generar un máximo más alto en la estructura, pero no lo logró. Y luego, pues comenzó a caer. Supuestamente después de pues, una vela así, fuerte, envolvente, lo que debería continuar es pues más fuerza, ¿cierto? Más fuerza o ya generar un quiebre de estructura. Entonces, no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que se generó una vela fuerte pero en este caso podría ser simplemente una vela de agotamiento. Compradores agotados que tratan de comprar y comprar y comprar, pero bueno, ahí se agotaron y el precio pues nuevamente y quería empezar a caer, ¿no? Entonces simplemente estaba buscando un patrón, por eso es que no ingresé aquí mismo, ingresé hasta acá. Estaba buscando algo y pues encontré aquí, encontré esto que está marcado aquí, que es un tipo de reloj de calidad. No lo marqué, pero lo tenía en mente, no lo marqué porque no me parecía tan relevante en realidad. Se ve en 1 minuto. Aquí. Y pues sería en realidad todo esto. Mm, todo esto, pero hasta acá. Todo eso sería el logro de calidad. Porque mira, aquí tenemos mecha. Aquí estaba viendo esta acción del precio. El precio pues estaba tratando de subir, trataba de bajar, reaccionaba aquí, trataba de subir. Se supone que si hay compras el precio debería subir, ¿no? Debería subir raudamente, tal vez hasta ahí y luego retroceder y quedarse, pero ya nos estaría dando una pauta de que quiere continuar subiendo. Pero eso no había aquí. Aquí simplemente trataba de subir, no pudo, no pudo y luego mira, cayó. Y aquí podría haber sido una acumulación, manipulación y distribución, mira, es que se estaba dando. Pero, ¿qué pasó? Que luego el precio trató de subir y ¡boom! Cayó. Eso quiere decir que esta manipulación no, esta neutralización y toma de liquidez no fue suficiente para dar un empujón alcista. Pero esta de aquí sí fue suficiente hasta ahí porque, pues, si primero vemos que se quiere dar un patrón y luego falla, quiere decir que en realidad aquí no hay muchos compradores.
En realidad aquí no fue una verdadera manipulación, la verdadera fue esta, pero necesitamos aún una confirmación adicional porque estamos en la temporalidad de un minuto. Espero que se me entienda, porque estamos en la temporalidad de un minuto. Entonces necesitamos una confirmación. Luego el precio trata de subir nuevamente, pero no lo logra, insistiendo, ¿no? Con estos compradores aquí, con esta neutralización y toma de liquidez de esta parte. Pero luego falla nuevamente y cae bruscamente. Falla, el precio falla a favor de compradores. O sea, no hay suficiente fuerza y ni siquiera ha generado un cambio estructural relevante. Entonces cae y pues hasta ahí podríamos decir que el precio podría subir, ¿cierto? Porque simplemente está haciendo esto en el micro, quiebra estructural, retrocede y puede continuar subiendo. Puede que haya bajado un poco para conseguir más compradores en la parte de abajo y subir con mayor fuerza, pero no pasó eso. Pasó que luego, ¡pum!, el precio quebró la zona. Entonces, compradores débiles, vendedores fuertes. Aquí falla un patrón de compradores. Generó mínimo más bajo. Tenemos posible order block de calidad. ¿Ok? Posible order block de calidad. Generó un mínimo más bajo. O sea que tenemos una acumulación, manipulación en el micro. Vamos a ir para que se vean. Ya, acumulación, manipulación, neutralización y toma de liquidez y boom, cae generando un mínimo más bajo, ¿ok? O sea, ya teníamos eso, teníamos un order block de calidad micro, pero como es micro necesitamos más confirmación. Esa confirmación también nos dio la vela de una hora, que pues lo que hizo fue primero subir y luego caer. ¿Ok? Dejó una mecha, subió hasta aquí y aquí fue donde nosotros estábamos analizando. Entonces, podemos ver que también, pues usualmente, es que esta zona no es muy buena porque estamos en la temporalidad de una hora y no se ve. El precio está reaccionando aquí, si nos damos cuenta, pero no se ve. O sea, en una hora no se ve. Mucha gente no lo ve. Mucha gente que está viendo que hay un impulso, retroceso, no lo logra y cambio de estructura. Entonces, esto podría subir bien aquí y caer o continuar cayendo un poco más, luego subir y continuar cayendo. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ventas, ventas. Entonces, esto podría bajar un poco más hasta una mejor zona que podría ser esta y subir, porque yo también saqué, pues en el macro, ya viendo el macro, ¿no? También tenemos que sacar. No me había olvidado comentarlo, que es un impulso, retroceso, impulso. Y ya que este quiebre estructural no fue, ya que este quiebre estructural fue mayor, fue menor del 23%, perdón, menor no, fue menor del 50% y mayor del 23%, quiere decir que lo más probable es que llegue hasta el 61,78 del Fibonacci. ¿Ok? Ahí y perdón, ahí. Entonces yo lo tengo marcado aquí, aquí dice 61,78. Quitamos esto y ahí está marcado. ¿A dónde más o menos llega? Hasta aquí, hasta mi order block de origen de rompimiento. Y marqué estas zonas porque, bueno, son posibles zonas de reacción, ¿no? Y como soy trader scalper, bueno, intradía, lo más probable es que reaccionen estos puntos también, ¿no? Hay una pequeña reacción que nosotros podamos tomar. Entonces también tuvimos un análisis macro en esto, ¿no? Hay un análisis macro y un análisis micro. Y lo más probable es que el precio caiga un poco más, tal vez a esta zona o tal vez a esta, ya que esta zona de aquí no la respeto mucho y no se ve en el macro, pues lo más probable es que continúe cayendo. Por eso el análisis de ventas. Pero luego de que nosotros vimos esto, llegó un minuto, vimos el orden de calidad, pues buscamos el retroceso y ya que estamos operando en 5 en un minuto, pues bajamos a la temporalidad inferior y vemos qué está haciendo el precio. Aquí fue un poco de arriesgarme, ¿no? Vi el reloj de calidad, mi reloj de calidad funciona, tenemos ventas, ha fallado, ha fallado falló esta, pues este posible AMD.
porque la acumulación manipuló primero abajo y luego era posible que suba, pero falló. ¿Por qué? Porque no había suficiente fuerza compradora y luego cayó para buscar más compradores, pero no la subo y quebró este punto. Entonces, luego trató de subir para continuar con el retroceso. Entonces, ese análisis fue muy básico. Además, aquí podríamos decir que esta es una vela de agotamiento, porque subió con una gran fuerza, incluso envolvió y luego no hubo suficiente fuerza para generar un cambio estructural eh, más relevante. Y entonces esto también podría ser un patrón fallido. Y cuando los patrones fallan, usualmente es porque no estamos viendo los patrones donde deberían ser. O sea, porque, bueno, estamos viendo los patrones donde no deberían ser, mejor dicho, porque el patrón de vela envolvente no debería suceder aquí en medio de una caída, ¿ok? Entonces falló el patrón también en el micro, entonces quiere decir que está fallando todo en compras, entonces lo más probable es que haya ventas. Entonces también se formó esta vela de 15 minutos y ya lo dije varias veces, el precio suele seguir las mechas y rellenarlas si vamos a favor de la estructura, en este caso estructura de ventas, y pues el precio pues suele rellenar estas mechas, ¿no? Y mira, al final las terminado rellenando. Además tenemos aquí un poco de acción del precio, ¿no? Que el precio pues genera esta vela, genera esta mecha por debajo, que el precio podría continuar rellenándolo. Yo no tomo esto como una neutralización y toma de liquidez porque venimos en una estructura bajista, los patrones de compras están fallando, entonces lo más probable es que caiga. Y bueno, aquí también lo que pasó fue que el precio, pues mira cómo culminó con esta vela pues, débil de compradores. Entonces había altas probabilidades de que el precio caiga. ¿Ok? Y pues simplemente nos faltaba esperar, ¿no? Tener un poco de paciencia, ¿no? Tener un poco de paciencia y pues, nada más, en realidad eso. Y yo entré en esta zona porque marqué aquí mi polaridad de mechas. Pero quería, la verdad, poner la entrada por acá porque quería que reaccione en este arreglo tipo 3 y en el arreglo de calidad. Pero no quería que retroceda tanto el precio. ¿Saben por qué? Porque mira hasta dónde retrocedió. Vamos a marcarlo. Bueno, hasta acá. Esta es la vela de las 5. O sea, el precio inicia aquí. Aquí inicia. ¿Ok? El precio inició aquí, luego subió, luego cayó. Y yo lo que no quería era que el precio se volviera verde. O sea, si se volvía verde, quiere decir que había mucha fuerza compradora. Estamos hablando de la vela de una hora ya. Había mucha fuerza compradora. Entonces, por eso yo le metí solo la entrada de ventas hasta acá. Porque si mis ventas, perdón, pero si la vela de una hora cotizaba por encima de su precio de entrada, de su precio de inicio, pues quiere decir que había mucha fuerza compradora y probablemente el precio hubiera continuado subiendo. Entonces, por esa razón, yo no lo puse hasta acá arriba, porque ponerlo hasta acá arriba quiere decir que yo esperaba que el precio subiera mucho, tanto como para posiblemente cambiar de dirección, porque si en ese caso si hubiera hecho eso, esta vela pues se hubiera convertido en una vela verde, hubiera llegado hasta acá arriba, hubiera habido una gran mecha abajo y muchos hubieran ingresado en compras esperando que el precio subiera un poco más, ¿no? Entonces, yo no quería que sucediera eso. Y pues poner mi entrada en este punto quería decir que lo más probable para mí era que se convirtiera esta vela en verde. Pero si sucedía eso, lo más probable era que quebrara mi punto, este punto, ¿no? Mi punto de stop loss. Entonces, por eso es que yo puse mi entrada más abajo. Y además mi stop loss también lo puse con esa misma lógica. Porque esta es la vela de las 5. Aquí abajo se puede ver si no lo ven. Ahí está. En la vela de las 5. Entonces yo mi stop loss, porque yo lo quería poner más arriba, incluso hasta acá. Pero yo dije, ¿cómo lo voy a poner hasta ahí? Si lo más probable es que si el precio logra cotizar por encima de su punto de inicio o incluso de su punto máximo de, de compras, entonces quiere decir que lo más probable es que haya fuerza compradora y el precio continúe subiendo. Entonces, si pierdo, es mejor que lo pierda aquí, a que lo pierda acá, o que, pues, o sea, mi riesgo, mi riesgo-beneficio, pues, se disminuya, ¿no? Porque si yo lo ponía, por ejemplo, acá, ¿hasta dónde era mi 1-1? Pues era hasta ahí. Pero si yo lo ponía aquí,
era hasta dónde, hasta ahí. Esperen que sí, sí. Allá cambié de posición mi punto de entrada. Bueno, el punto de entrada era aquí, y bueno, hasta ahí, ¿no? Uno, uno. Bueno, si yo ponía pues mis stop loss por acá arriba, tenía que poner más abajo mi take profit. Y para eso mejor lo que hago es esto, ¿no? Y gano más. Pero, o sea, la lógica es que no debería subir tanto. Y si el precio llega a cotizar hasta acá, quiere decir que lo más probable es que rompa. Entonces, solo hay que ponerlo en la zona, ¿no? Si rompe mi zona, quiere decir que hay mayor fuerza compradora y ya está. Entonces, no hay que complicarnos también tanto, hay que tener esta lógica de compradores y vendedores. Bueno, espero no haberme pasado algunos puntos. ¿Qué más? Pues nada más, ya está. Bueno, aquí yo dejé una orden pendiente. No espero una confirmación de entrada porque para mí había suficientes puntos y fundamentos de ventas. Pero algo me decía que tenía que esperar una confirmación de entrada, pero temía que se me vaya el precio. Temía que se me vaya. Porque al final, también esto es un poco de lógica, es que el precio no está dando confirmaciones de entrada, ¿sabes? Porque en 15 minutos, lo que dije, la entrada que iba a tomar, que era esta vendas, esta es las vela de las 3:30, no dio una confirmación de entrada. O sea, la confirmación de entrada debía ser, por ejemplo, en un minuto, ¿no? 3:30. Aquí empezó, generó un pequeño patrón, pero no, es que ni siquiera lo generó, porque luego terminó, bueno, bajó y subió hasta acá arriba. O sea, era muy probable que no, yo no entraría aquí, o sea, es muy pequeño para mí. Generó algo como una confirmación, pero la verdad para mí no es tan... Me hubiera gustado que esto tenga una mecha así, una mecha un poco larga y ahí sí esperaba la subida y bajada. Pero lo que no me hubiera gustado era la vela de 15 de 5 minutos. Porque mira cómo está. Y anteriormente a eso, mira que tenemos esta vela de compras que envuelve las velas anteriores. O sea, no me parecía bueno entrar en ventas ahí, ¿sabes? Por eso es que para mí no hubo una confirmación de entrada como tal. Hubiera habido una confirmación si esta vela hubiera sido más pequeña. O sea, hubiera habido incluso opción del precio, ¿no? Porque hubiera sido vela pequeña, luego el precio trata de subir, entonces ahí se hubiera podido entrar en ventas. Pero en este caso no, había, mira, un patrón de vela envolvente. Cuando recién estamos tocando, testeando la zona. O sea, no podemos ingresar ahí en ventas tan rápidamente, sin mucha información. Acá ya había suficiente información, por eso yo ingresé en ventas, pero información, más no, o sea, inmediatamente como un patrón de entrada, ¿no? En cambio aquí no hubo, aquí en estas ventas tampoco hubo. En 15 minutos, como dije, se estaba dando el patrón, llegaba y bajaba. Simplemente era como que tú decías, simplemente era acción del precio, pero no había patrones. Tiene que haber acción del precio, patrón de velas y debilidad, o bueno, fuerza, ¿no? Fuerza de compradores o vendedores, sea lo que estés operando o en la estructura que te encuentres. Pero en ese caso no había patrón de entrada. Y a mí me gustan mucho los patrones de entrada, pero si veo que el mercado está como ahora, que no estaba dando patrones, simplemente se estaba dando acción del precio y fuerza o debilidad. Entonces, simplemente por eso ya yo ingresé como, pues, con un punto, con ingresé con orden pendiente, solo por eso. Por eso tenemos que ver pues cómo está haciendo cómo está actuando el mercado, ¿no? Porque ese día patrón de entrada, pues entramos con patrón de entrada. Y bueno, esa fue la explicación. No fue tan breve, pero hay mucho conocimiento aquí. Eh, buen back, buen back.